La psicología del inconsciente y la adaptación, módulo 5 del curso SIC 503, teorías y modelos psicológicos. La psicología del inconsciente. La psicología de Sigmund Freud se centró en las mentes con patologías, pretendiendo desenmascarar la conciencia, mostrándola como una marioneta a merced de una serie de impulsos primarios y repulsivos que no nos atrevíamos a reconocer. Sigmund Freud buscó los orígenes ocultos de la conducta humana en el inconsciente, en los residuos primitivos de la infancia y de la evolución, que él aseguraba encontrar en los síntomas de sus pacientes, en sus sueños y en sus conversaciones terapéuticas. Freud y la psicología científica. Freud se veía a sí mismo como un conquistador que visualizaba al psicoanálisis como el tercer golpe asestado a la autoestima humana, luego de la revolución copernicana y de los descubrimientos de Carlos Darwin sobre evolución, argumentando que el yo humano no era el amo y señor de su propia casa. Así que simplemente los seres humanos respondíamos en términos de lo que eran nuestros problemas, nuestras patologías, a unas fuerzas inconscientes que estaban allí y que mientras estuviesen intactas iban a seguir perturbando nuestras vidas. Freud también, cuando se habla de que se veía a sí mismo como un conquistador, era que realmente Freud pensaba que el psicoanálisis era la medicina que iba a curar las patologías de los individuos. Y él veía en su teoría una manera de crear una cura permanente en los individuos. Ahora, su teoría fue muy criticada por los académicos, llevando a que los psicoanalistas estuvieran alejados de los círculos de investigadores en las universidades. Freud y el método experimental. Freud creía que el psicoanálisis podía adquirir el estado o estatus de ciencia que tenían otras disciplinas como las ciencias naturales. A pesar de esto, expresaba que el psicoanálisis no podía someterse al análisis experimental, ya que las proposiciones teóricas no podían someterse a tal análisis. Ahí es donde ustedes pueden observar que básicamente Freud confundió la rigurosidad del método psicoanalítico con la rigurosidad del análisis experimental de la ciencia, lo cual ambos son totalmente diferentes. Así que el enfoque de Sigmund Freud era más cualitativo que cuantitativo, lo cual desde luego le trajo grandes aciertos en su teoría, pero también grandes problemas, sobre todo a la hora de generalizar su teoría. Además de que conceptualmente las condiciones psicopatológicas como la neurosis y la psicosis tenían diferentes causales y se manifestaban de manera distinta en las personas. Así que es para que vayan mirando ya cómo el psicoanálisis, a pesar de que conceptualmente es una de las teorías más sólidas, metodológicamente es una de las más pobres. Aunque hoy en día el inconsciente se explica mucho mejor por las teorías neurocientíficas. Las observaciones fiables a las que Freud se refería eran los casos clínicos, argumentando que en sus conversaciones con sus pacientes representaban datos científicos. ¿Ven lo que les menciono? El problema fundamental es que Freud trató de coger lo mejor del rigor científico sin darse cuenta de que tenía que dejarse llevar por los pasos concretos para que su teoría fuese más científica,
Pero nuevamente, él acomodó el paradigma científico a sus observaciones, lo cual, ¿verdad?, no es un problema. No es un problema porque la investigación cualitativa funciona de la misma manera. Entonces, también su sesión analítica, o sea, la sesión o las sesiones que llevaba con sus pacientes eran un método válido de investigación según él. Y que, nuevamente, Freud no tenía otro paradigma que no fuese el método experimental como marco de referencia para tratar de alinearlo con su enfoque teórico, pero al final del día, Freud fue más cualitativo que cuantitativo. El origen del psicoanálisis. Freud pensaba que el psicoanálisis tenía que abordarse desde una perspectiva fisiológica. Curiosamente, hoy los neurocientíficos tratan de explicar aspectos inconscientes, sobre todo en aspectos de memoria a corto y largo plazo, de una forma un poco más materialista, a través de la fisiología. Freud fue en ese sentido pionero en ese campo sin probablemente darse cuenta, porque en aquel momento histórico no existían las herramientas que hoy tenemos para poder estudiar el cerebro. También argumentaba que esta teoría psicológica tenía que abordar verdades universales sin contemplar los efectos locales de una cultura. Ahí sí tenía una visión científica de generalizar los resultados de su teoría. Pero también el dejar fuera aspectos culturales es un error metodológico, porque la cultura también impacta lo que es nuestra cognición, los aspectos afectivos y conductuales de un individuo. Le atormentaron el tener que estudiar el funcionamiento de la mente desde una perspectiva cuantitativa y descubrir en la patología algún beneficio oculto para la psicología anormal. Claro, en aquel momento histórico, Freud no tenía otro paradigma que no fuera el científico cuantitativo, no el etnográfico o émico o ético. También trató de explicar varios de los aspectos psicológicos tomando en consideración el comportamiento de las neuronas. Así que nuevamente fue bastante pionero en tratar de llegar a unos acercamientos fisiológicos en aquel momento donde no había las herramientas para poder estudiar la relación entre el cerebro, el inconsciente, la conducta manifiesta y las patologías. De la biología a la sexualidad, Freud en principio desarrolla lo que se conoce como la teoría de la seducción. ¿De qué consta la teoría de la seducción? Aquí Freud mantuvo siempre que la causa final de los síntomas neuróticos en la edad adulta consistía de un pensamiento desagradable o de un trauma en la infancia. Posteriormente, Freud abandona el enfoque biológico para tratar de entender cómo evoluciona el desarrollo humano desde una perspectiva psicológica. Claro, posteriormente también va a abandonar la teoría de la seducción, pero o por lo menos le va a dar una vuelta epistemológica, una vuelta metodológica, sobre todo cuando se aferra al pensamiento darwiniano. Freud también consideró las fases del desarrollo psicosexual como una recapitulación de la vida sexual de las especies que nos han precedido, un poco tratando de aplicar la teoría de Carlos Darwin. Continuando con de la biología a la sexualidad, Freud pensaba que la histeria estaba provocada por abusos sexuales padecidos en la niñez, sin que el abuso fuera a provocar efectos patológicos inmediatos. Estas experiencias llevaban
a que esta persona experimentara un trauma que quedaba inconsciente, ¿no? O quedaba en el inconsciente y que tenía miedo a salir de ahí. Y lo que hacía era que mucha de esta energía que estaba totalmente metida dentro del inconsciente se canalizara a través de diferentes métodos. Más adelante hablaremos un poco de eso. La experiencia permanecía en estado latente en la memoria de forma inconsciente hasta que aparecieran los síntomas en la edad adulta. Por eso era que Freud decía que el trauma empezaba en la niñez, pero ya cuando el adulto lograba establecer cierto grado de madurez, era que la patología salía, estas energías inconscientes salían, y era cuando se manifestaban a través de la psicopatología o de la histeria, por decir algo. El instinto sexual era la esencia de la nueva concepción biológica de la conducta y el desarrollo humano, según Sigmund Freud. También el sexo proporcionaba una base sólida sobre la que se podía construir una psicología científica verdaderamente universal y naturalista, ya que no era algo específico de una raza o una cultura en particular. Pero Freud trataba de abordar este asunto como un asunto generalizable, pero obviaba los efectos culturales que tiene el sexo en las personas, o sea, los comportamientos asociados a la sexualidad. Continuando con de la biología a la sexualidad, Freud convirtió la sublimación en una parte de una teoría general de la mente y la conducta humana. El individuo al sublimar es tratar de canalizar de alguna manera las urgencias sexuales que esta persona tenía reprimidas por los traumas que había adquirido en su niñez, nos diría Freud. Aspectos de sublimación podría ser la masturbación, como un ejemplo. Ahora, el sexo desempeñaba el papel esencial en la formación de la neurosis, proporcionando así a la ciencia de Freud una base biológica, o por lo menos Freud hace una analogía del comportamiento sexual como uno de carácter biológico. Y esto lo hace cuando empieza a añadir aspectos de la teoría darwiniana a su teoría. También la masturbación o la abstinencia se consideraba como prácticas sexuales inapropiadas que generaban la neurosis, pero eran, como les mencioné, una manera de sublimar. También la sexualidad afectaba el sistema nervioso, nos diría Freud. Por eso es que se le llama neurosis a estos comportamientos anormales que Freud detectaba en los pacientes, como por ejemplo quedarse rígido o catatónico. Se consideraba un tipo de neurosis. Freud como reformador sexual. Freud terminó considerando el sexo como el principal motivo en la vida de las personas. Para él, el sexo proporcionaba una base orgánica para la neurosis y una base biológica universal para su teoría psicológica o su psicología teórica. Otra razón fue su descubrimiento de la sexualidad infantil como causa originaria de la neurosis. Ahora, en la época victoriana, siglo XIX, los aspectos sociales y económicos llevaron a un estricto control de la natalidad, por lo que las personas se inhibían de prácticas sexuales, sin dejar de mencionar el papel de la mujer como objeto del deseo de los hombres, y que la mujer estaba rezagada a no poder estudiar y al mismo tiempo convertirse en un objeto sexual o un ornamento, sobre todo de las familias adineradas, donde el rol activo de la mujer como un ente social estaba bastante limitado.
y sí se convertía en el objeto sexual de aquellos hombres que buscaban tener una relación con una mujer que fuera preferiblemente de dinero, pero también que estuviese marginada y que simplemente respondiera a las urgencias o necesidades de los hombres cuando ellos necesitaran o sintieran tener relaciones sexuales. Continuando con Freud como reformador sexual, Freud describió la causa más habitual de la impotencia como la incapacidad de los hombres de amar a quien desean y de desear a quien aman. Y no solo porque las relaciones sexuales con la propia esposa pudieran dar lugar a tener descendencia. A los 41 años, Freud aparentemente dejó de tener relaciones sexuales con su esposa y no existe prueba de que haya tenido sexo con otra persona. En 1905, Freud realizó una declaración ante un comité para la liberación de la legislación austríaca sobre el matrimonio y la sexualidad, testificando a favor de la legalización de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, acordando un mayor grado de libertad sexual y reduciendo las restricciones impuestas a dicha libertad. Tengo que repetir esto de nuevo porque aquella abrió la puerta y ¡plan! Salió el... Freud como médico. El estudio de la histeria. El trastorno neurótico más frecuente en los tiempos de Freud era la histeria. Fue una enfermedad diagnosticada comúnmente a las mujeres, pero los síntomas manifiestos parecían de otras enfermedades tales como la tuberculosis, la epilepsia focal y la neurosífilis. Las terapias para tratar la histeria en aquel momento eran unas de tipo aversivo, debido a la falta de estudios científicos que justificaran el uso de las mismas. Charcot y Freud. Charcot manifestaba que algunos accidentes nerviosos eran simples manifestaciones histéricas que afectaban tanto a hombres como a mujeres. Interesantemente, Charcot se dio cuenta de que la histeria no era una enfermedad o una condición de salud mental que solamente afectaba a las mujeres. Charcot también creía en el trance hipnótico como herramienta para curar la neurosis, planteamiento que fue rechazado por los investigadores de la escuela de Nancy. Freud, al conocer a Charcot, se dio cuenta que la hipnosis podía ser muy útil para trabajar aspectos psicopatológicos asociados a la histeria. Ahora, la escuela de Nancy se pensaba en la escuela de Nancy que la histeria era una enfermedad de autosugestión. La concepción de que la histeria era una enfermedad unitaria le creaba un problema conceptual a Freud, ya que éste la visualizaba como una enfermedad biológica. Estudios sobre la histeria y Anau. Freud colaboró con Joseph Breuer en algunas investigaciones sobre la hipnosis y la histeria. Estos trabajos dieron pie al desarrollo de la teoría psicoanalítica usando como punto de referencia los estudios sobre la histeria de la paciente Anau. Breuer descubrió que sus síntomas remitían cuando hablaba sobre ellos en estado hipnótico, recuperando en ese trance los sucesos olvidados que los habían provocado. Anau no pareció mejorar con dicho tratamiento, pero aún así su caso fue uno de los documentados en el comienzo de la exposición de la teoría psicoanalítica. El error de la teoría de la seducción y la creación del psicoanálisis. Freud atribuía la neurosis a la sexualidad infantil. Sin impulsos sexuales infantiles no habría complejo de Edipo y de Electra, ya que según él, la causa última
de los problemas de sus pacientes no se encontraba en su situación personal, sino en los sentimientos que habían experimentado durante la infancia. Freud abandona la teoría de la seducción sobre la histeria por las siguientes razones. Primero, fracaso terapéutico. Segundo, la sorpresa de que en todos los casos el padre podía ser acusado de perversión. 3. La comprensión de que en el inconsciente no hay indicios que permitan distinguir lo real de lo irreal. Y 4. Tales historias no aparecen en un estado de delirio con todas las defensas mentales destruidas. Lo que ocurrió en realidad. Parece ser que o bien Freud indujo a sus pacientes a contar aquellas historias de seducción infantil, o bien se las atribuyó y mintió luego acerca de todo el episodio de la seducción. Se dice que Freud mintió cuando dijo que sus pacientes femeninas habían sido seducidas sexualmente por sus padres. Se entiende que el error de seducción fue el fruto de combinar estas creencias con las técnicas terapéuticas agresivas de Freud. Autores como Sterson en 1993 y Schatzman en 1992 creen que Freud deducía las historias de seducción y se las imponía a sus pacientes. Esto se conoce en el pensamiento psicoanalítico como la sugestión, como yo, a través de un estado hipnótico, empiezo a darte información que se almacena en la memoria y luego la persona piensa que realmente lo que le dijo el hipnoterapeuta, o en este caso Freud, se convierte al final del día en memoria falsa. Se dice que Freud se apoderó del concepto del id que originalmente propuso Wilhelm Fliess. Freud tomó de Fliess el planteamiento de que los niños y las niñas tenían sentimientos sexuales, usando como referencia las observaciones en sus propios hijos, y también creía en la bisexualidad innata. Luego del episodio de la seducción, Freud dejó de ver las causas de la neurosis en la vida sexual de sus pacientes y las localizó en su vida mental. Los casos de Ana y Dora resultan ser unos de dudosa efectividad. Continuando con el psicoanálisis clásico, 1900 al 1919, Freud afirmaba que todos los sueños son realizaciones de deseos, o sea, una expresión disfrazada de deseos inconscientes. La teoría de los sueños de Freud también proporcionó un modelo general de la mente como un sistema de diversas capas en el que el inconsciente da forma al pensamiento y a la conducta de acuerdo a un peculiar conjunto de reglas. De acuerdo con el psicoanálisis, los sueños y los síntomas neuróticos, los lapsus linguae y toda conducta civilizada nunca son lo que parecen ser, porque están motivados por deseos agresivos y sexuales bajos e indecentes. La teoría clásica de la motivación. 3 ensayos sobre la teoría sexual. En 1905, Freud publicó su tesis sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo en los 3 ensayos sobre la teoría sexual. En el primer ensayo, Freud sostiene 2 tesis sobre las aberraciones sexuales, diciendo que las perversiones son innatas y que las neurosis tienen una base sexual y surgen de la incapacidad del paciente para manejar algún aspecto de su sexualidad. En el segundo ensayo, Freud expuso sus ideas sobre la sexualidad infantil y el concepto de Edipo que había desarrollado durante el episodio del error de la teoría de la seducción. En el tercer ensayo se ocupó de la sexualidad adulta. La teoría clásica de la personalidad. Freud propuso 2 teorías sobre el inconsciente. La primera se llamó el modelo topográfico, porque concebía la mente como un espacio en el que las ideas se mueven
entre la conciencia y el inconsciente, y que la vida mental quedaba fuera del alcance de la introspección. Freud expuso detalladamente su concepción de la mente inconsciente en lo inconsciente, donde ofreció dos argumentos. La terapia funcionaba siempre y cuando estuviera basado en una teoría de la mente, y el segundo se fundamentó en el planteamiento filosófico de Descartes sobre otras mentes. Revisión y ampliación del psicoanálisis, 1920 a 1939. Freud propone la existencia de dos tipos de instintos: los instintos de conservación del yo o ego y los instintos sexuales, donde los instintos del yo utilizan su energía para defenderse de los deseos impulsados por los instintos sexuales. Con el tiempo, Freud fue adoptando una postura más negativa de la naturaleza humana y en más allá del principio del placer propuso que el objetivo de toda vida es la muerte. Es importante recordar que en ese momento Freud tiene un cáncer en la garganta que lo ha ido carcomiendo a nivel de que prácticamente él perdió gran parte de su cara. Tuvieron que hacerle prótesis y ese dolor físico que experimentaba lo llevó también a presentar planteamientos negativos sobre nuestra naturaleza humana, pero todos ellos estaban más basados en las experiencias de vida, sobre todo esta condición de salud que estaba enfrentando. También Freud fundamentaba el concepto de los instintos como impulsos y de la motivación de la conducta en la reducción de los impulsos como base para la compulsión. El famoso eros y el tánatos, los impulsos de vida o motivación y los de muerte. Revisión y ampliación del psicoanálisis, 1920 a 1939. Freud modifica su teoría de la agresión, donde ya los actos agresivos no se producían a partir de la frustración del yo o de las necesidades sexuales, sino que era un instinto autónomo que se reorientaba y apartaba de su objetivo biológico propio. También en este planteamiento teórico, Freud utiliza la agresión como un mecanismo de evolución, ya que pues estaba también fundamentándose en la teoría de Darwin. En la revisión de su teoría, Freud también incluye el aparato psíquico, que es la interacción entre el id, ego y superego, como la clave para el desarrollo de la personalidad y la superación de las etapas de desarrollo psicosexual. Ampliaciones. Respuestas de Freud a la cuestión moral de la Ilustración. En la última década de la vida de Freud, este comenzó a aplicar el psicoanálisis a las grandes cuestiones históricas y culturales que fueron contrarias a los planteamientos morales de la Ilustración. En 1927 escribió el libro El porvenir de una ilusión, donde hace una crítica severa a las creencias religiosas. En 1930 escribió El malestar de la cultura, donde expresó que todo individuo es potencialmente un enemigo de la civilización y expresa cómo la civilización crea una carga pesada en los individuos, inculcando un sentimiento de culpa de estos no querer vivir en comunidad. El destino del psicoanálisis. El psicoanálisis ha sobrevivido a los tiempos, aunque su prestigio ha disminuido. Freud eliminó de su círculo intelectual a todos aquellos alumnos que discreparon de sus posiciones, entre ellos Carl Jung. El psicoanálisis ha sido interpretado por otros pensadores, tales como James Lacan y su propia hija Anne Freud. Las posturas del psicoanálisis fluctúan desde el dogmatismo hasta el planteamiento de que ha sido la teoría más fraudulenta del siglo XX.
El psicoanálisis freudiano y la ciencia. El psicoanálisis ha sido cuestionado ya que desde la perspectiva positivista es muy difícil probar sus supuestos teóricos. Ha confrontado problemas al tratar de aplicársele el concepto de falseación de Karl Popper, aunque Popper reconoció que el psicoanálisis siempre lograba explicar cualquier conducta por contradictoria que pudiera parecer con sus propios supuestos teóricos. Aquí el problema fundamental era que los seres humanos, los problemas del inconsciente se manifestaban de muchas formas y eran diferentes, lo cual la prescripción era un poco compleja en esa misma línea, pero como mencioné en un principio, la elucubración de la teoría de Freud, y un poco el mismo Popper lo acepta, tiene la flexibilidad de poder jugar con cualquier explicación teórica, aunque la misma al final del día no tenga una base empírica. El argumento de Freud de que el psicoanálisis lograba ofrecer una cura para la neurosis, ya que podía encontrar los deseos y pensamientos ocultos, y estos concordaban con los síntomas según Gottman, era un planteamiento falseable, o sea, no era una cura, simplemente era un tratamiento, y como muchos críticos de Freud han traído, muchos de los casos que Freud citó tuvieron regresión, o sea que volvieron las personas a enfermarse de neurosis. Por tanto, no representa realmente una cura. Simplemente eran las pretensiones de Freud de que el psicoanálisis sí fuese una cura. El psicoanálisis freudiano y la ciencia. Si se examina el éxito terapéutico del psicoanálisis, se puede observar que a pesar de que Freud alardeaba de un éxito tras otro, en realidad existieron pocos datos que confirmaran dichas afirmaciones. Freud informó en detalle 6 casos, de los cuales uno no fue tratado por él. De los restantes 5 solo afirmó que 2 habían sido un éxito. Otros estudios posteriores sobre resultados terapéuticos no aportan prueba alguna de la eficacia del psicoanálisis. El psicoanálisis después de Freud. La mayor parte de los discípulos de Freud abandonaron el psicoanálisis. Otros como Alfred Adler y Carl Jung desarrollaron sus propias ideas que distaban mucho de los planteamientos teóricos del psicoanálisis. Se han desarrollado diferentes versiones del psicoanálisis donde el papel de la sexualidad no es tan importante, sino más la naturaleza del yo o el ego. La tesis de que el psicoanálisis pertenece a las ciencias naturales ha sido descartada totalmente por los psicoanalistas modernos. Así que la teoría de Freud tiene unos atractivos muy particulares. Ayudó en principio a avanzar tanto la psicología como la psiquiatría, pero la realidad es que muchos de los supuestos o muchos de los logros aparentes que manifestaba tanto Freud como algunos seguidores no son ciertos. Así que pues algunos teóricos, epistemólogos, filósofos de la ciencia de la psicología hoy en día colocan al psicoanálisis como parte de la historia de la psicología y de la psiquiatría, pero no como una ciencia o un tratamiento psicológico o psiquiátrico efectivo.